Buenos días, en el siguiente video vamos a crear algunos tonos de color piel utilizando únicamente los colores primarios azul, amarillo y rojo. Vamos a utilizar también el blanco y el negro es solamente una referencia, pero no lo vamos a utilizar. Vamos a partir del proyecto de Humanae utilizando varias de las imágenes fotográficas de Angélica Das. En primer lugar, vamos a crear un tono cuya base es más bien rosada. Para ello vamos a utilizar los colores rojo, vamos a utilizar el blanco y más adelante vamos a ver si necesitamos aplicar un poco de amarillo. Normalmente los tonos que son claros, de bien claros a medianos, utilizan en su base el amarillo, el rojo y el blanco. Dependiendo es las variaciones de la tonalidad, tendríamos que añadir un poco más del amarillo o del rojo, ¿verdad? O un poco más del blanco. Y en algunas ocasiones también, si es un tono un poco más oliva, tendríamos que añadir entonces unas pizcas de azul. En este caso es un tono bastante rosado, así que estamos comenzando con la mezcla de los colores rojo y blanco. Como no quiero crear mucho volumen encima de la primera mezcla de rojo, empecé a mezclar nuevamente al lado, ¿verdad? Porque necesito un tono mucho más claro. Así que lo que hice fue recoger un poco de la mezcla original y entonces aplicarle un poco más de blanco. La estoy comparando con la imagen original. Tomé en consideración que en el caso del video que está viendo, la luz que proviene del celular, ¿verdad? Hace que la imagen se vea un poco más fría, mientras que lo que se proyecta en vivo en el video va a lucir un poco más amarilloso, ¿verdad? En un tono más cálido porque estamos trabajando con dos fuentes diferentes de luz. Así que puede que varíe un poco el tono que usted puede apreciar en el pincel y en la mezcla versus el tono que puede apreciar a través del video en la pantalla del celular. En este caso, cuando comparé el tono con el que tengo en la referencia, puedo notar que aun cuando separado de esa referencia puedo visualizarlo como un tono bien rosado, en su base también puedo identificar que tiende un poco hacia los colores peach, ¿verdad? Así que le estoy añadiendo un poco de amarillo, bien poco de ese amarillo. No estoy mezclando grandes cantidades de pintura, ¿verdad? Porque no tengo intención de desperdiciar mucho la pintura. Fíjense que ya el tono se va pareciendo un poco más a el tono que quiero conseguir, ¿verdad? Ya es un rosado un poco más peach, así que vamos a aplicarlo sobre la superficie del papel para ver cuál es el resultado. Usted lo puede hacer, verá, como guste. Yo estoy haciendo unos cuadros pequeños, sin mucho detalle. No dividí el papel, simplemente estamos utilizando la superficie del papel sin ninguna dirección específica. Vamos a pasarle algunas pinceladas para saturar un poco más la pintura. Y ya ahí vamos viendo más o menos el resultado nuevamente, ¿verdad? Fíjense que en la imagen del celular el tono se ve mucho más frío y en la pintura sobre el papel se ve entonces un tono mucho más cálido. Ya en vivo pues sí el tono coincide, ¿verdad? Con lo que se pretende conseguir. Tome en consideración que una vez esa pintura seca sobre el papel va a oscurecer un poco más, así que el tono puede variar. Vamos a añadirle otra capa. La primera quedó un poco transparente y me gustaría pues que quede bastante opaco el color. Yo estoy utilizando dos envases de agua, uno para limpiar los pinceles, el otro para entonces coger el agua clara
que voy a mezclar con las pinturas y tengo pues alrededor también las herramientas que necesito para poder limpiar esos pinceles y secarlos un poco antes de seguirlos utilizando. Vamos entonces a buscar otra referencia. Fíjense que es un tono completamente contrario al anterior, es un tono bien oscuro y es un tono que tiende hacia los violetas, ¿verdad? Los tonos oscuros pueden variar muchísimo, igual que los tonos claros. Fíjense que seguimos utilizando el rojo y el amarillo como primera base y ya esta combinación de tonos tenemos que añadirle también un poco del azul, ¿verdad? Vamos a ponerlo aquí un poco separado de la mezcla original para tener mayor control. No estoy utilizando el blanco en la base, al contrario, lo he sustituido no por el negro, sino por el azul. Las variaciones de los tonos oscuros van a depender, de igual que los claros, de cuánto rojo o cuánto amarillo le añada. Y en este caso, ¿verdad? En vez de cuánto blanco, pues cuánto azul le voy a añadir. No estoy utilizando el negro en ningún momento. El negro realmente no se encuentra en la base de ningún tono de color piel. Vamos a continuar mezclando por aquí los tonos rojos y amarillos. Obviamente, ¿verdad? Tenemos que añadirle entonces el azul para acercarnos más al tono que queremos lograr. Cuando vaya a hacer este tipo de mezclas es la que al principio podría causarles un poquito más de preocupación. De momento el tono se ve muy azul o se ve muy verde, etcétera, etcétera. Siga insistiendo y va a ver que va a lograr poco a poco esos tonos. Normalmente en el caso de los tonos oscuros vamos a ver más cantidad de rojo, más cantidad del azul y menos cantidad del amarillo. Como les decía, de acuerdo a las variaciones de esos tonos oscuros es que vamos a ir añadiendo entonces más cantidad, por ejemplo, del amarillo. Observen que yo no estoy en todo momento mezclando sobre la primera mezcla original, sino que voy haciendo mezclas nuevas primero para utilizar las anteriores como referencia y segundo para entonces controlar mejor la cantidad de pintura que estoy utilizando, porque a veces cuando seguimos mezclando encima de la mezcla original vamos a acumular mucha pintura y terminamos malgastando mucha de esa pintura. Le estoy añadiendo un poco más de amarillo para lograr entonces un tono más parecido al que se encuentra en la imagen en la pantalla. Ya el tono se va pareciendo más al que quiero conseguir. Tengo que añadirle un poco más de azul. Recuerden, ¿verdad? Por sus experiencias anteriores que hay pinturas, entre ellas el azul, que opacan rápidamente el color y que con un poco que apliques logramos grandes cambios. Así que vamos poco a poco, ¿verdad? Añadiendo más color. En este caso, ¿verdad? Un poco más del amarillo. Ya nos vamos acercando a un tono mucho más parecido al que quiero lograr. Vamos a ponerle un poco más de azul. En el camino ustedes saben que la pintura también se va secando, así que es importante siempre tener agua clara a la mano para no contaminar entonces los colores, o si tiene solamente un envase, pues limpiarlo regularmente. Fíjense que el color es mucho más parecido al que tenemos en la pantalla, así que vamos a aplicarlo. En ningún momento se le añadió el negro en sustitución al blanco.
Y fíjense que sigue siendo un tono bien parecido a el de la piel del modelo. Vamos a ponerle una capa adicional. Y vamos a acercar un poco más el celular a la muestra. Muy bien, ahora vamos a trabajar con un tono claro más amarillo. Este es un tono de piel bien pálido. Predomina el amarillo, así que en un principio sé que voy a necesitar un poco más de la pintura amarilla. Observe que no he añadido más pintura rojo, azul y amarilla a los puntos que había aplicado en un principio, así que no necesito muchísima pintura para poder hacer estas muestras. Es mejor comenzar con menos pintura y ya luego entonces en el camino, si necesito utilizar un poco más, pues entonces aplicar en mi paleta un poco más. Muy bien, el pincel está bien limpio. Vamos a empezar en esta ocasión con el blanco. Vamos entonces también a añadirle a esa mezcla el amarillo. Y como ya habíamos comentado que en la base de los colores de medianos a claros se encuentra normalmente el amarillo y el rojo, vamos a aplicar también una pizca del rojo. Recuerde que cuando ustedes vayan a hacer sus paletas de tono, ¿verdad? Sus escalas de tono, se va a fijar en el color que se encuentra en la parte de atrás de la persona retratada, así que no se tiene que enfocar en ningún área de la cara o del cuerpo de esa persona, sino en el tono que se encuentra en la parte de atrás, que es nuestro tono de base. Este es un color de piel bastante claro, así que vamos a aplicar mucho blanco a la mezcla. Este es un color que ya se está acercando bastante al tono base. Todavía se puede aclarar un poco más. En términos de rojo y el amarillo, me parece que ya tenemos la cantidad que necesitamos, pero entonces ahora lo que tocaría es hacer que ese tono sea más claro. Vamos a ver. Vamos a ponerle todavía un poco más de amarillo y un poco más de blanco. Fíjense que cuando estamos mezclando los colores queremos una mezcla bastante pareja, bastante homogénea, ¿verdad? No queremos que se queden rastros de los primeros colores que utilizamos para la combinación, porque esos rastros después se van a ver reflejados en la pincelada, así que por eso es que se insiste en la mezcla, aun cuando ya parece que los colores, ¿verdad? Están todos mezclados. No queremos que esa mezcla se vea dispareja.
Todavía tenemos que aclararlo un poco más. Así que vamos a aplicar un poco más del blanco. Fíjense que no he vuelto a aplicar nada de rojo. El rojo solamente se añadió un poco al principio. Y ya lo que he necesitado a partir de ese momento ha sido más blanco y más amarillo. Vamos entonces a hacer una prueba. Este es un tono mucho más parecido al que quiero conseguir. Es muy probable, ¿verdad?, que ustedes lo vean diferente por lo mismo que les comenté antes y más tomando en consideración que este es un tono que tiene mucho amarillo. Es muy probable también que en la imagen ustedes lo vean aún más amarillo por la luz que se está utilizando. Estoy tratando de ajustar un poco la pantalla para ver si lo pueden apreciar mejor. De todas formas, ya al final de la grabación voy a añadir entonces una foto con el resultado de estas combinaciones un poco más de cerca para que puedan entonces visualizar mejor el resultado de estas mezclas. Vamos a ver si pueden verlo un poco más claro. Fíjense que es un tono de piel bastante amarillo. La pintura que se aplicó en el papel, que se ve bastante amarilla a través de la pantalla, en la realidad no es tan amarilla. De hecho, me parece que la pueden apreciar mejor en la paleta que estoy utilizando para mezclar. Vamos entonces a pasar a otro conjunto de fotos. Voy a hacer una muestra adicional utilizando un tono medio que es un poco apagado. En un principio lo que necesito es crear una mezcla color peach. Voy a utilizar de base la mezcla que ya tengo de la prueba anterior y entonces voy a aplicarle un poco más de rojo y los tonos que necesite para ir variando esa mezcla y conseguir entonces la tonalidad que estoy buscando. En este caso, fíjense que es un tono de mediano a claro. Es un tono un poco apagado, ¿verdad? No es un tono tan brillante de piel, es un tono un poco más tostado. Y se puede apreciar que tiene tal vez algunos matices que se van más hacia los olivos. ¿Ven? Al comparar el pincel con la imagen, vemos un tono peach relativamente brillante en comparación a el color de la piel. Vamos a aplicarlo para luego entonces compararlo con una mezcla mejorada. Recuerden que les había comentado que en algunas ocasiones, inclusive para los tonos medianos a claros, tenemos que aplicar un poco del azul. Es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a aplicar una pizca de azul para quitarle un poco de brillo a ese color peach. Y con esto vamos a lograr entonces un tono mucho más parecido a lo que podemos ver en la imagen.
Observen que ya en la mezcla el color ha cambiado un poco, pero eso no significa que se vea verdoso ni que se vea grisáceo. Simplemente hemos opacado un poco el brillo de ese color peach. Y al juntar el pincel con la imagen vemos un tono mucho más parecido. Ahora que lo estamos aplicando encima del papel, definitivamente me convence mucho más el tono que estamos logrando en comparación al anterior. Este es el último tono que vamos a trabajar en el día de hoy. Espero que el video de alguna manera u otra les sirva para comenzar a trabajar con sus escalas de tonos. Mucho éxito.